Hablamos un poco sobre repositorios públicos, privados, local, cómo se usa, por ahí tenemos otra vez. GitHub, instalación del sistema operativo, configuraciones globales y algunos comandos básicos. Bueno, toda esa es la agenda, vamos a ver hasta dónde llegamos en estos minutos que nos restan, pero por lo menos es comenzar a entender un poco de la problemática que viene a resolvernos esto. Comencemos por qué es Git, primero que nada, ¿sí? Vamos a decir que Git es una herramienta de control de versiones o sistema de versionado. Es un sistema, sí, de versionado de código. Fíjense que acá decimos, es una herramienta de control de versiones, lleva adelante la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún código fuente. Ahora, ¿qué es todo esto y por qué nació Git? Se los voy a contar, más allá de que acá tengan escrito algo, sí, en la slide. Bueno, imagínense que hasta hace varios años atrás, era complicado trabajar en equipo, ¿sí? En el mundo del desarrollo del software. ¿Por qué era complicado? Porque quizás hace, no sé, ustedes son nativos de Internet y demás, pero vamos a suponer de acá en el año, qué sé yo, 2000 y antes, obviamente, eh, era complicado trabajar en equipos porque nosotros no estábamos tan conectados como si lo estamos hoy en día. Entonces, quizás si yo tenía un equipo de trabajo, que estábamos todos trabajando sobre un mismo proyecto y no teníamos conexión a Internet, ¿sí? Estable o no, o directamente alguien no tenía, pero teníamos que trabajar en equipo, ¿cómo hacíamos para compartirnos los archivos? Y bueno, directamente yo, no sé, los guardaba en un pendrive y se lo pasaba a mi compañero. Imagínense que estoy diciendo pendrive, pero claramente antes no era con pendrive. Imagínense años antes. No sé si ustedes conocen los disquetes. Supongo que lo habrán escuchado mencionar, pero bueno, quizás muchas personas ahora me dicen qué es un disquete. Bueno, antes habían esos disquetes, ¿sí? Que eran esas cosas cuadradas donde se guardaban cosas, donde se guardaban archivos y que obviamente soportaban archivos de bajo peso. Teníamos disquetes, había CDs y demás. Bueno, imagínense que antes claro, nunca lo utilicé. Yo sí he utilizado muy poquitito disquete, después ya rápidamente se fue del mercado, ¿sí? No, los disquetes 1 GB, no, olvídense, no tenían gigas, ni de dónde tenían gigas los disquetes. Así que imagínense que los CDs, ni siquiera los CDs. Mi bisabuelo, dice Samuel, no. No sean así porque yo también utilicé disquetes y ya conmigo se fueron yendo, ¿sí? Pero sí, eran antes. Los disquetes tenían muy poco espacio. Bueno, imagínense que antes yo tenía que grabar los archivos, los pasabas a un disquete o lo que sea, y se los llevaba a mi compañero. Eso era un súper problema, pero súper problema. ¿Por qué? Porque puede ser que mi compañero estuvo trabajando en una versión totalmente distinta y cuando yo le doy mi disquete con mi archivo, él lo que tenía que hacer era a mano darse cuenta cuáles eran los cambios que yo hice. Imagínense que los dos partimos de un mismo archivo fuente, es decir, los dos comenzamos sobre un mismo archivo. Es decir, ambas personas en la misma línea número 10 tenían exactamente la misma oración. Pero cuando yo le doy a mi amigo mi disquete con mis archivos, él tenía que ir línea por línea fijándose a ver qué cambios hice yo. Ese era un trabajo muy tedioso y que podía llegar a causar muchísimos errores. Pero era la única forma que había de trabajar, ¿sí? En ese entonces. Obviamente después con la llegada de Internet fueron surgiendo nuevas alternativas. Hoy en día ustedes trabajan nativamente, ¿sí? Con sus compañeros de trabajo, de colegio, de universidad y demás. Trabajan directamente sobre Docs de Google, por ejemplo, y van viendo los cambios reflejados en el momento, en vivo. Eso era impensado hasta hace unos años atrás. Imagínense que ahora tenemos todos los cambios reflejados ahí, e inclusive tiene un historial de cambios. Bueno, lo que hace Git, ¿sí? Que surgió ya hace unos años, cuando empezó a surgir, obviamente, el uso más masivo de Internet, y antes también había ya surgido Git, y en realidad Git es un poco más moderno, antes existían otros sistemas de versionado de código, ¿sí? em, Justamente surgieron para suplantar todo este lío que era justamente programar en equipo. Lo que hace, en este caso, un sistema de versionado de código es justamente brindarte un espacio de trabajo. Imagínense que a estos espacios de trabajo los llamamos repositorios, te da un espacio de trabajo. Generalmente ese espacio de trabajo para vos está en la nube. Esa nube puede ser algo, una nube local, que puede ser un servidor compartido ahí entre mi, no sé, en mi oficina, o puede ser realmente la nube propiamente dicho, que está en algún servidor que desconozco totalmente dónde está. Te da un espacio de trabajo y lo que hace este sistema que está ahí funcionando es ir guardando esos archivos generando distintas versiones. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad va guardando distintas versiones de esos archivos? Para que mis amigos se den cuenta qué cambios hice sobre ese archivo. Es decir, yo ahora voy a trabajar, vamos a suponer, con Alex.
estamos trabajando los dos. Entonces yo le digo, Alex, subí una nueva versión al repositorio. Y Alex lo que va a hacer es, ok, me voy a descargar los cambios. Se descarga los cambios y puede ver exactamente qué líneas toqué yo, sin hacer todo ese trabajo tedioso que antes se hacía. Él directamente se baja los cambios. Yo ya no tengo que ir a la casa de Alex a llevarle mi pendrive y que Alex se descargue los archivos y demás. Ni siquiera se los tengo que pasar por mail a los archivos. Subo a este espacio de trabajo que está en la nube y Alex directamente se lo descarga de ahí. Pero Alex lo descarga y también ve los cambios que yo hice, ¿sí? Entonces estamos trabajando colaborativamente. Obvio que esto no va a permitir ver, ¿sí?, cambios en tiempo real como ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a Google Docs, ¿sí?, que en tiempo real ustedes van viendo las palabras que escriben mis amigos. Esto no trabaja de esa forma. ¿Por qué? Porque no pretende hacerlo así, porque tampoco tiene sentido hacerlo para, en este caso, código de programación. Pero sí, justamente viene a suplantar, sí, a solucionar todo ese trabajo tedioso que era, bueno, tomá, te llevo a esto, te lo descargaste, fijas qué líneas tocaste y qué hicimos y demás. Bueno, viene a trabajar un poco en eso. Entonces, justamente va versionando mi código para que yo pueda ir viendo cuáles fueron los cambios que se fueron realizando a lo largo del tiempo sobre mi proyecto, ¿sí?, de mi programa. ¿Bien? Eso es lo que viene a hacer directamente la herramienta de Git. Así como existe Git, que es un sistema que hace esto, también existen otros, ¿sí? El más utilizado hoy día es Git, ¿sí? Pero también existen otros que son un poco más viejos, pero que en algunas empresas se siguen usando. Muy poco, pero se siguen usando, ¿sí? Entonces decimos que genéricamente un sistema de control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados en un archivo o un conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que se puedan recuperar versiones específicas más adelante. Esto también es buenísimo porque lo que permiten los sistemas de versionado de archivo es que, no sé, si yo avanzo en el tiempo sobre una versión, también puedo volver. Es decir, yo en cualquier momento puedo volver a la versión número 5 porque me di cuenta que mi amigo subió la nueva versión número 6 y sí, rompió todo. Es decir, no sé, no tenía idea de lo que estaba haciendo y subió una nueva versión y la verdad que hizo lío. Entonces puedo volver una versión atrás si quiero, ¿sí? Entonces eso está bueno porque al tener distintas versiones yo puedo ir volviendo atrás de una forma más fácil. Me puedo ir moviendo entre versiones. Bien. Bueno, ¿para qué se usa Git? Para compartir código con otras personas, para tener un historial de los cambios realizados sobre el código. Para muchas cosas se usa Git. Estas son las dos cosas más importantes. Para trabajar en equipo, vamos a decir genéricamente, ¿sí? Git nos permite entonces tener un historial sobre los cambios, saber quién hizo esos cambios y cuándo los hizo, y resolver los conflictos que surjan cuando dos o más personas modifiquen el mismo archivo. Y eso también era un gran problema que antes había. Bien, ¿qué podía pasar? Vamos a suponer que yo sigo trabajando con Alex y en este caso ambos tocamos exactamente la misma línea de código sobre el mismo archivo. Claro, cuando yo le paso mi pendrive a Alex, Alex lo único que quiere hacer es fijarse, ¿sí?, los cambios que yo hice y traerlos, que acuérdense lo tiene que hacer de forma manual, pero Alex se da cuenta que yo escribí exactamente en la línea 5 otra cosa de la que él había escrito. Él tiene una línea 5 con un contenido que dice A y yo tengo una línea 5 con un contenido que dice B. Entonces Alex tiene que tomar una decisión. Tiene que decir cuál dejo en la nueva versión que vamos a hacer. ¿Mi contenido o lo que escribió ese? Bueno, para poder resolver ese conflicto, Alex me tiene que llamar y me tiene que decir ese, mira, pasó esto, esto, ¿qué hacemos? ¿Me quedo con lo que vos pusiste en la línea 5 o con lo que yo puse en la línea 5? Bueno, Git se da cuenta de estos conflictos, es decir, de estas cosas que se superponen exactamente en la misma línea y te las avisa. Algunos conflictos los puede resolver solo, ¿sí? Y otros conflictos no, necesita una intervención humana, ¿sí? Y te avisa dónde está el conflicto y te dice, mira, exactamente en la línea número 10 del archivo X tenés un conflicto que tenés que resolver. Y te avisa para que vos abras el archivo y lo arregles de forma manual. ¿Bien? Así que Git también está bueno porque se va dando cuenta de eso solo. Hace esas comparaciones y se da cuenta automáticamente de dónde puede llegar a haber un conflicto. Bueno, eso antes era muchísimo más tedioso y llevaba muchísimo tiempo, ¿sí? De hecho, les digo que antes consumía mucho más tiempo todo eso que el hecho de programar en sí. Así que era muy complicado. Eh, bien, vamos con el concepto de repositorios. Un poco ya lo spoileé y les dije que un repositorio es un espacio, en este caso vamos a decir en la nube,
¿Qué tenemos asignado para poder alojar todos los archivos de nuestro proyecto? ¿Sí? Yo voy a tener un espacio, a ese espacio le vamos a llamar repositorio. Imagínense que nosotros vamos, para tener una analogía, una carpeta de Drive, ¿sí? Imagínense una carpeta de Drive que está compartida entre muchas personas. Bueno, eso sería como un repositorio. Claramente no es lo mismo, no es una carpeta de Drive, pero es una buena analogía, ¿sí? Es un espacio que está en algún lado, en algún servidor en la nube, donde nosotros vamos a ir pudiendo subir archivos. Esos archivos siempre tienen que ser de código fuente. Yo no puedo utilizar un repositorio de Git para subir, no sé, las fotos de mi viaje, no sé, del año pasado. No, no puedo hacer eso. ¿Sí? En realidad yo tengo que subir solamente archivos de código fuente. Decimos que un repositorio es un lugar donde van a estar todos los commits que forman parte del historial de un proyecto. Ahora vamos a entender qué es un commit, pero de forma resumida vamos a decir que cada cambio que vaya realizando una persona y que va a ir subiendo a un repositorio se va a llamar commit. Es decir, que yo voy a ir dejando pedacitos de cosa en ese repositorio y cada cosa que yo vaya subiendo lo vamos a llamar directamente commit. ¿Sí? Así se llama directamente. Bueno, tenemos dos tipos de repositorio, locales y remoto. Git trabaja con un repositorio local que va a estar en nuestro equipo, en mi máquina, en mi computadora, donde iremos agregando nuestros commits de forma local, pero en un momento todos esos commits que yo tengo de forma local los vamos a empujar hacia arriba, ¿sí? Es decir, los vamos a llevar al repositorio que está en la nube, ¿sí? Es decir, los vamos a disponibilizar para que todos mis compañeros los puedan descargar. Fíjense que acá decimos que también trabaja con un repositorio remoto en el cual nosotros podemos subir nuestros commits o del cual nosotros podemos bajarnos los commits que haya subido otra persona de nuestro equipo de trabajo. Para que se entienda, acuérdense que nosotros acá nos vamos a ver los cambios en vivo. Nosotros subimos un commit al repositorio, yo le aviso a mis compañeros que hay una versión nueva subida y ellos lo que van a hacer es descargarse esos commits. Es decir, se descargan los cambios que están subidos. ¿A dónde se los descargan? A su repositorio local, para que ellos puedan seguir trabajando. Si yo no les aviso, ellos de todas formas se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es periódicamente se deberían fijar a ver si en el repositorio remoto hay nuevos cambios subidos que yo todavía no me he descargado. ¿Bien? Entonces fíjense que siempre va a trabajar de esa forma. Un repositorio local y otro repositorio remoto, donde vamos a ir viendo justamente esos cambios reflejados. Última slide que vemos por acá, ¿sí? Así ya después dejamos acá y lo vamos a retomar otra vez. Decimos que para poder usarlo, en primer lugar, bueno, acá quedan mal las enumeraciones. Creamos, borramos, modificamos los archivos en una carpeta asociada a un repositorio localmente, es decir, en nuestro sistema operativo. Es decir, estamos trabajando sobre los archivos que localmente están en ese repositorio, los modificamos, los eliminamos, creamos nuevos, etc. Seleccionamos, como paso número 2, los archivos que queremos que pertenezcan a un commit. Acuérdense que ese commit es un paquete de cambios. Confirmamos el commit para agregarlos al repositorio, es decir, lo terminamos de empaquetar, ¿sí? Le podemos dar un nombre a ese commit, ¿bien? Y por último, empujamos, es decir, subimos esos commits de repositorio local al repositorio remoto para que otra persona los pueda descargar, ¿sí? Estos serían los pasos para tenerlo en cuenta, ¿sí? Fíjense que por el lado de la izquierda tenemos nuestro directorio de trabajo de forma local y después por el otro lado tenemos el repositorio remoto. Fíjense que del directorio de trabajo, que está en nuestra máquina local, agregamos los archivos a un commit. Para eso vamos a usar un comando que figura por ahí en pantalla. Vamos agregando archivo por archivo, ¿sí? A lo que queremos que sea ese commit. Ya sea que hemos modificado ese archivo, hemos creado un nuevo archivo, lo hemos eliminado, vamos agregando esas cosas, esos cambios a un commit. Acuérdense a esa pelota. Una vez que tenemos todo eso listo, confirmamos nuestro commit, es decir, armamos un commit con el comando git commit. Ese commit todavía no se subió al repositorio remoto, sino que está listo en nuestro repositorio local para que nosotros lo subamos al remoto. Y una vez que estemos seguros, lo que vamos a hacer es hacer un git push, es decir, vamos a empujar todos nuestro commit desde el repositorio local hacia el repositorio remoto, para que un compañero pueda bajarse todos los cambios que yo he hecho, los tienes que descargar. Y para eso va a ser un git pull, ¿sí? Que es otro de los comandos que ya vamos a aprender a utilizar, que justamente me va a bajar todos los cambios del remoto hacia mi repositorio local. Bien, hasta aquí hemos llegado entonces.
Después, si quieren, pueden repasar la slide, yo ya se las voy a dejar completa de todas formas. Pero recuerden, no hace falta que hagan los ejercicios de la clase número 2. Creo que el cuestionario me parece que tampoco, ¿sí? Porque tenía algunas preguntas medias específicas, así que tampoco lo hagan, ¿sí? Enfóquense con los ejercicios de la clase pasada, de la clase 1. ¿Bien? Bueno, hasta aquí el día de la clase de hoy. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, bueno, practiquemos entonces para el miércoles y el miércoles seguimos. ¿Bien? Gracias, gente. Nos vemos el miércoles y que arranque lindo la semana.